Hola, buenos días amigos, les habla la abogada Josie Rivera Cruz de Cano Rivera Law y me encuentro hoy con la abogada Silvia Cano. Buenos días. Como siempre, estamos aquí en nuestro programa en vivo todos los lunes a las 10:30 de la mañana, Cano Rivera Live, y estamos contestando todas sus preguntas que usted nos ha enviado en estas últimas semanas. Y vamos a comenzar con una pregunta que nos han estado haciendo mucho en estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Hemos tenido muchas personas interesadas en este tema y es sobre las adopciones internacionales de menores de edad o de niños. Y voy a permitir que la abogada Silvia ahora nos hable un poco sobre ese tema tan importante. Bueno, hay muchas personas que nos han preguntado, como mencionó Josie, sobre adopciones internacionales. Hay personas que saben de que si adoptan a un menor de edad, si un ciudadano adopta a un menor de edad, pueden luego pedirlo y ayudarlos a conseguir estatus legal y eventualmente una ciudadanía. Pero el proceso es diferente cuando la adopción se lleva a cabo en el extranjero. Lo primero que hay que tener en consideración es que las adopciones tienen que ocurrir antes de que la menor o el menor cumplan 16 años. El segundo factor que hay que tomar en consideración es saber si el país que esté en el extranjero es miembro de la Convención de la Haya, que es un tratado internacional que existe entre algunos países, y ahí también se tiene que ver si específicamente han firmado la parte del tratado que tiene que ver con adopciones en el extranjero. Dependiendo de eso va a variar el tipo de requisitos y el proceso que se va a tener que llevar a cabo antes de que el menor o la menor de edad entren al país después de la adopción. Pero generalmente la adopción tiene que hacerse de acuerdo a las leyes de ese país en el extranjero. Entonces sí es necesario de que se asesoren también con un abogado en el extranjero que especialice en las adopciones y específicamente de adopciones internacionales. Y también el proceso se lleva a cabo en el consulado en el país en el extranjero. Al menor o la menor de edad le sellan una visa de inmigrante en el pasaporte, y una vez que entran a Estados Unidos ya pueden obtener un certificado de ciudadanía. Es decir, que los niños no tienen que pasar por un proceso de naturalización, simplemente al entrar ya por operación de ley se hacen ciudadanos. Pero es importante que el proceso se haga bien. Ahora último hemos visto un caso en el que se cumplió con la mayoría de los requisitos en el extranjero, pero por una situación que estuvo fuera del control de los padres, tuvieron que traer a los niños bajo una visa de turista, y entonces bueno, ahora estamos viendo otro proceso completamente diferente que va a ser un poco más costoso y más largo. Entonces sí es importante que antes de traer a los niños se asesoren con un abogado para asegurarse de que están completando todos los requisitos mientras están en el extranjero y antes de que los niños entren a Estados Unidos. Así es, entonces es bien importante que si usted o algún familiar o algún conocido está pensando en hacer una adopción de algún niño menor de edad en el extranjero, hable con un abogado de inmigración primero si su interés es traer ese menor a los Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar de otra pregunta, no relacionada con adopción, pero esta pregunta viene del señor Julio y nos escribe: un amigo viajó a Estados Unidos y sacó un pasaje de ida y vuelta con pasaje de 5 meses. Y una vez estando en inmigración en la aduana, lo devolvieron a su país. ¿Qué puede hacer? Bueno, esto es una pregunta un poco complicada porque no tenemos toda la información que necesitamos para contestarla. Por ejemplo, el señor Julio no nos ha especificado si su amigo tiene alguna visa. Pero si nos ponemos a pensar que tiene una visa de turista, que es lo normal, y la persona ha comprado un pasaje de ida y vuelta por 5 meses, es muy probable que quizás aduana en inmigración ha pensado que esa persona tiene un interés de quedarse en Estados Unidos, o quizás en el pasado hubo algún tipo de violación a su visa de turista o el tipo de visa que tenga, porque nuevamente el señor Julio no nos ha especificado qué tipo de visa era. En este caso nosotros lo que recomendamos es hacer una investigación con lo que es CBP, que viene siendo aduana en Estados Unidos, lo de Border Patrol, para revisar cuál es el historial migratorio de esa persona. Y una vez nosotros tengamos esa investigación en la mano y podamos ver exactamente qué es lo que ha pasado con ese amigo del señor Julio, podemos dar entonces una recomendación sobre si esto es algo que se puede apelar, si hay algo que se puede hacer con el consulado, o si la persona puede intentar volver a entrar a Estados Unidos con otro pasaje en el futuro. Antes de que sigamos, quiero darles un saludo a Ángela, que nos está viendo.
a Héctor, a Tiaralis y a Jorge. Muchas gracias por visualizarnos en el día de hoy. Vamos a continuar con otra pregunta que también nos llegó por Facebook, y esta pregunta es del señor Hasei, y dice: me detuvieron en inmigración, me quitaron la visa, le mostré los papeles de mi trabajo y me dijo que no le creían, o sea, inmigración le dijo que no le creía, estuvo 3 días detenidos y dice él que les firmó. ¿Qué puede hacer en este caso? Ok, este caso también es una pregunta un poquito complicada porque nos falta información, pero podemos intuir de que si el señor demostró papeles de trabajo estaría con alguna visa de trabajo temporal, y si firmó algún papel, lo preocupante ahí es que puede haber firmado posiblemente alguna orden de deportación, pero no tenemos manera de saber exactamente qué es lo que pasó cuando inmigración lo detuvo, ni si actualmente tiene algún castigo. En casos como los del señor Hasei, nuestra recomendación es empezar con una investigación para poder entonces revisar el récord migratorio del señor, obtener sus récords de las agencias de inmigración pertinentes en el caso de él, y para luego entonces poder aconsejarlo. ¿Okay? Exacto, esa es nuestra recomendación. Y es importante que ustedes sepan que estas investigaciones se hacen con varias agencias de inmigración. Lo hacemos con la aduana, con USCIS, que es la agencia administrativa de inmigración y naturalización. Se hace con el sistema de cortes de inmigración, y también se hace con ICE y con muchas otras agencias, pero específicamente para inmigración, si usted tiene un historial migratorio y usted no tiene copia de todo su expediente, nosotros podemos hacer esa investigación, solicitar copia de ese expediente y decirle qué hemos encontrado ahí y si hay algo que se puede hacer en su caso. Exactamente. Y la última pregunta nos llega desde San José, California, y dice: tengo asilo desde hace 3 años, pero ya hice mi residencia hace 2 años y quiero hacerme ciudadano. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Esta es una pregunta súper buena y le agradecemos a las personas que nos están siguiendo desde California. Cuando una persona tiene asilo en los Estados Unidos, ya sea que se la dio un juez de inmigración, le otorgó el asilo, o fue la agencia, la oficina de asilo de inmigración, usted va a comenzar a contar el tiempo para poder hacerse ciudadano a partir del momento en que usted le dan el estatus de asylee o de asilado en los Estados Unidos. Esto es importante porque para cualquier otra persona que no ha adquirido su residencia por matrimonio, el tiempo de espera para poder naturalizarse son 5 años. Pero si usted, hay otros casos y otras excepciones, pero estamos hablando hoy específicamente de las personas que tienen asilo. Si usted le dieron asilo, usted va a comenzar a contar desde el momento en que le dieron asilo y no desde el momento en que usted se hizo residente. Así que si esta persona que nos ha escrito desde California dice que ya lleva 3 años con el asilo y 2 años con residencia, entonces a usted le faltan 2 años más de espera para poder solicitar su ciudadanía. Y en los comentarios que tenemos en el Facebook Live nos preguntan tiempo de espera para naturalización. No sé si se refiere a cuánto tiempo tenemos que esperar para poder naturalizarnos y ser ciudadanos, o si se refiere a cuánto tiempo está tomando la solicitud en ser procesada. Pero como no sabemos, vamos a contestar las 2 preguntas entonces. ¿Cuánto tiempo está tomando una ciudadanía o una naturalización ahora mismo? Bueno, eso también mucho va a depender de dónde usted está localizado. Las naturalizaciones se hacen en oficinas locales, se conocen como field offices. Entonces, si usted está, por decirlo, en Miami, los tiempos van a ser probablemente muy diferentes a los de Charlotte o los de Texas o los de Nueva York. Sí, creo que ahora en nuestra experiencia, las últimas naturalizaciones que hemos hecho se han tardado algunos 8 meses y estamos trabajando con la oficina de Charlotte, ¿okay? No con ninguna otra oficina que pueda recordar ahora, pero va a variar, depende de donde usted esté. Entonces, si la persona se está refiriendo a cuánto tiempo tiene que esperar para hacer su naturalización o su ciudadanía, generalmente son 5 años a partir de que usted se hace residente de Estados Unidos, residente permanente. Hay excepciones a eso, y ya hablamos de una de las excepciones, que es para las personas que tienen asilo, y una de las otras excepciones que se conoce muchísimo es cuando es por matrimonio. Exacto. Si está casado con un ciudadano americano, obtuvo la residencia a través de ese matrimonio y aún sigue casado con ese ciudadano que metió la petición para usted, entonces puede solicitar la ciudadanía en 3 años en vez de 5 años.
Así es, y es bien importante que si va a utilizar esa excepción, su cónyuge, su esposo o esposa, ciudadano que le puso esa petición, tiene que haber sido ciudadano desde que le puso la petición y usted se hizo residente, desde que se hizo residente. Eso quiere decir que si mi esposo residente me pidió a mí y yo obtuve residencia por medio de él, y mi esposo no se hizo ciudadano hasta la semana pasada, yo no califico para esa excepción, ¿ok? Entonces esas cosas son complicadas, así que si usted tiene un caso así, llámenos al 1-833-782-2761 y podemos hacer una consulta para usted. Así es. Y la otra excepción que quería mencionar son para los niños, los hijos de ciudadanos que son menores de 18 años. Dependiendo de ciertos factores, es posible de que se puedan hacer ciudadanos inmediatamente al conseguir la residencia, y eso es porque están amparados bajo el Child Citizenship Act del 2000, pero para eso también se tiene que hacer una evaluación y un análisis separado. Y en ese caso los niños en realidad no aplican a una naturalización, simplemente obtienen un certificado de ciudadanía. Sí, por derivación. Entonces ya saben, amigos y todos los seguidores de Carlos Rivera Law, estamos aquí todos los lunes a las 10:30 de la mañana. Así que si usted tiene alguna pregunta, conoce a alguien que tiene alguna pregunta y le gustaría que nosotros la respondamos aquí en vivo, o hay algún tema de interés que usted dice, ay caramba, yo quisiera saber sobre eso, póngalo debajo aquí en este video, porque entonces el lunes que viene vamos a poder contestarle todas sus preguntas. Sí. Y recordarles de que estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Estamos en Twitter, en Instagram, obviamente en Facebook. También tenemos un canal de YouTube y se tienen que suscribir para poder recibir notificaciones cada vez que subimos un video. Y también en LinkedIn, y nos pueden buscar como Carlos Rivera Law. Así es, muchas gracias por sintonizar el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Gracias, hasta luego. Hasta luego.